esa persona sabe perfectamente que violar, matar, descuartizar niñas, éticamente uno no puedes hacer. Él decía, por ejemplo, yo he enterrado a esta persona en tal sitio y la policía entera al momento iba corriendo para allá a intentar localizar los cuerpos. Pues fue, le metió un tiro porque es que, claro, no se callaban. Entonces, ¿Quién no lo haría? que hay que silenciarlo, ¿no? En fin. Empezó con eso, pero es que acabó Claro. arrancando uñas, degollando, sacando los ojos, y eso a él le ponía. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Chicos, bienvenidos un día más a Bajo el Foco. Hello, los chavales. Hoy os traemos a una invitada que muchos de vosotros ya la conoceréis para hablar de cosas que os pueden volar la cabeza. Vamos a comentar en este capítulo acerca de casos de personas que tienen una forma de pensar un poco particular. Y que, bueno, ¿quién mejor para hablar de casos como el caso de Anders Breivik, casos de asesinos, casos de psicópatas, casos que te hielan la sangre? A nosotros se nos ha puesto mal cuerpo haciendo todo este guión. Podría ser tu vecino perfectamente. Es lo típico de no parecía que fuera. No, él todos los días me saludaba. Pues Ya por eso es buena gente. Pero ¿quién mejor para hablar de todos estos casos que Laura? Gracias a todos mis fans. que hoy ha venido a presentar su libro. Luna de Plutón. No. Bienvenida, Pues gracias por venir otra vez. Por yo estar aquí. encantada de estar otra vez aquí. Me gustó mucho la temática, aunque he de decir que no soy una experta en este campo. En el campo de la psicología sí, bueno, he estudiado eso, pero no en la psicología criminal, de lo que vamos a hablar un poco, pero creo que, bueno, soy una apasionada, no una experta, eso sí. Pero Aunque a nivel usuario. a nivel usuario, ¿no? Mi padre me ha dicho que estas cosas no las diga, pero yo de pequeña me quedaba dormida con mentes criminales. O sea, Toma. yo tenía 10 años y yo me quedaba dormida porque... Yo con Detective Conan. Que a lo mejor es parecido, pero lo mío es más family friendly. Mi madre me ha dicho, no digas eso porque van a pensar que yo... Pero es que siempre nos ha gustado mucho el tema de, bueno, pues, cómo la mente de, a lo mejor, pues, un criminal, ¿no? Cómo funciona, en fin. Es que claro, Así no es. es una persona tipo. O sea, tú cuando hablas con una persona, tú hablas desde el punto de que es una persona racional. De que lo que le digas y cómo te diga y tal, te lo transmite desde el punto racional. Y puedes entenderte con él. Pero es que, y en los casos que vamos a comentar hoy, por ejemplo, te encuentras con personas que no sabes cómo han podido llegar a esa resolución. A ese proceso mental de, bueno, pues la solución es esta. O lo que me aporta placer o lo que... Claro. Dependiendo del caso, cada uno tiene un perfil. Claro. Y bueno, es verdad que no creo que te encuentres con muchos pacientes de estos. O no espero que te encuentres con muchos pacientes de estos. Afortunadamente no. Ujú. También porque no me dedico exactamente a eso. Yo me dedico más al ámbito sanitario desde un punto de vista terapéutico y no a trastornos mentales graves o a trastornos de personalidad que ya iremos viendo más adelante, ¿no? Pero sí que hay una rama de la psicología que sí se encarga exactamente de la psicología penitenciaria, que están psicólogos y psiquiatras y psicólogos forenses especializados en conducta criminal, en psicopatía, en fin, una serie de... Claro. Sí que es Pero verdad bueno, que yo no me he encontrado... Normalmente Por esta ahora. gente o está encerrada o está con una seguridad más. No van a tu consulta Claro. como tal. Que Claro. oye, he matado a 4 y quiero. Claro, claro. También es verdad hasta qué punto el juramento hipocrático, si por ejemplo te encontraras con una persona así, hasta qué punto tú dices, vale, no puedo contar esto a la policía, a las autoridades, porque se dice mucho eso de abogados, psicólogos, tal, de que no pueden contar lo que le cuenta a un paciente en intimidad, ¿no? No, pero claro, Pero esa es una línea ya distinta, ¿no? Claro, exacto. Hay un compromiso de confidencialidad por el código deontológico en psicología y tú no puedes revelar información del sujeto, del cliente, siempre y cuando no haya un peligro o esté atentando, haya un peligro sobre la vida de esa persona o de otras personas. En el momento que tú ves que hay un riesgo, sí que de hecho tienes que denunciarlo, ¿no? Vale. Esto tiene muchos matices, porque también entramos ya, que no tiene que ver exactamente justo con lo que vamos a hablar hoy, pero temas de violencia de género, maltrato infantil, ¿no? Como que o abusos, que eso ya es
otro tema, pero sí que si la vida de la persona que tienes delante está corriendo peligro o de otras personas, estás obligado a denunciarlo. Vale, es que lo típico, yo no sabía hasta qué punto tienes que mantener esos secretos contigo, o ya cuando hablamos de asesinos, Claro. hablamos de que es un peligro real. Y de hecho hay un caso que es muy tremendo, porque es que yo, por ejemplo, intento ponerme siempre en los pies de todo el mundo, ¿no? De, oye, ¿cuál es tu postura? En este caso vamos a hablar de Anders Breivik, que es asesino, o sea, ha asesinado a mucha gente por ideales políticos, ¿vale? Cada uno tiene un perfil, en este caso, por ideales políticos. Este hombre asesinó a 77 personas, Claro. un hombre de extrema derecha, condenado a 21 años de cárcel, y lo particular de este caso, que ahora comentaremos en profundidad, es que cuando le hicieron estudios psicológicos, el hombre estaba, según los especialistas, cuerdo. Hubo distintas... Depende del psicólogo, Vale. pero al final era como que... Y tú lo escuchabas hablar y hablaba bien. O sea, él estaba convencido de que... Este caso a mí me toca de cerca porque cuando ocurrió, o sea, Sí. 77 muertos, fueron 8 en una bomba que puso en el centro, que justamente yo estaba con mi familia en Noruega, allí en Oslo, y desde Lo puso allí en Oslo. Sí, es noruego el tío este. Ah, vale. Y desde nuestra casa se escuchó la explosión. Madre mía. Menos mal que no estábamos dando un paseo por ahí, también Claro, te digo. ya ves. Y 7 muertos, muchos heridos. Y luego se fue a una isla donde estaba una especie de campamento. De refugiados, sí, ahí, porque todo esto, Uf, palabras qué del barbaridad. propio hombre, actué en nombre de mi pueblo, mi religión y mi país. Y El hombre eso- iba convencido de lo que estaba haciendo, estaba perfecto. De hecho, dice que para el futuro esto que ha hecho está bien. Pero es que Claro. es un caso muy, muy especial porque, claro, fue a la isla esa, mientras se explotó la bomba, Sí. se fue a la isla y empezó a disparar. Él mismo llamó varias veces a la policía para que vayan a buscarlo a él. O sea, él mismo se quería como entregar. Y hubo como entre tiroteo y tiroteo, había varias pausas en las que él estaba llamando a la policía para que vayan. Y en una de las conversaciones que está documentada, dice algo parecido a como soy tal persona, tal, he sido elegido para como salvar, he cumplido mi misión, ya podéis recogerme. No es exactamente, pero algo muy parecido. Sí, sí. Rollo como si él fuera el enviado del pueblo. Salvador, ¿no? El sí. hombre, lo que he comentado, ideal de extrema derecha, xenófobo. De hecho, también es conocido porque hizo comentarios acerca de que determinados medios no eran lo suficientemente críticos con el Islam, con los extranjeros. Y claro, él dice, porque él incluso en el propio juicio, cuando le comentaron la masacre y se lo relataron, se puso a llorar. Pero él decía que ha hecho esta matanza para evitar un mal mayor. ¿Hasta qué punto? Es que yo no Claro, entiendo es la que gente. yo no sé exactamente qué tipo de evaluaciones se le hicieron a esta persona. Puede que hubiera ahí una especie de delirio de que yo soy el Salvador y tengo que hacer esto, ¿no? De hecho, decía que era como una especie de templario, justiciero o algo así. Claro, es que ahí que esté sano mentalmente como tal, que no haya ninguna patología o un trastorno mental como, bueno, a lo mejor estaba en una crisis aguda de psicoticismo que tiene alucinaciones o tiene delirios, ¿no? O simplemente delirio. Si según todas las evaluaciones no había indicios de que tuviera un trastorno mental que le hubiera podido hacer que él cometiera esos actos, ¿no? Él, de hecho, lo Claro. quería meter en un... Que me suena Cuando lo diagnosticaron de esto, él se ofendió. Porque es como, oye, que no estoy haciendo esto porque Es que no me estoy entendéis, loco. no me entendéis. Estoy haciendo esto de verdad, ¿sabes? Pero es que yo creo que hay una pérdida de... Yo sí que creo que hay una pérdida de contacto con la realidad porque crees que tú eres el Salvador o un delirio, ¿no? Si después se ve que no ha sido así, según los otros expertos, claro, yo estoy hablando de una suposición, Sí. pero es delirante totalmente, ¿no? A mí esto me da mucho en qué pensar porque los tiempos que vivimos es conocido por todo el mundo que cuanto mayor es el escenario malo económico en un país,
la gente más tiende a los extremos. Totalmente. Y entonces cuando vivimos una crisis, la gente siempre piensa que tiene que haber un cambio que rompa con todo y tiene que ser un cambio fuerte, no puede ser algo medio, tiene que ser un cambio duro. Y por Claro. eso la gente normalmente se radicaliza. Sí. Se Con polariza. claro, es que con este tipo de escenarios, ¿hasta qué punto? Porque tú puedes tener estos ideales, de hecho, aquí en España, mucha gente habrá escuchado comentarios Totalmente. xenófobos por todos lados Sí. y mucha gente habrá escuchado de frases que se dicen contra determinados colectivos, determinados contra extranjeros, ¿qué tal? Porque está el ideal ese de que nos quitan el trabajo, no sé Sí, qué. bueno. Y se radicalizan. Pero ¿hasta qué punto tú dices, vale, pues tengo que tomar la iniciativa? Efectivamente, qué delirio tienes que tener o cómo te tienes que sentir tú para decir, vale, pues yo soy el enviado? Claro, puede ser un delirio o simplemente que tú cuando llegas a esos extremos pues hay detonantes, hay estresores, ¿no? Y tú ya vienes con un patrón de personalidad que en este caso podría ser, no digo que esto sea así, 100%, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que son asesinos y demás, hay algunos que se diagnostican con el trastorno de personalidad antisocial, que sería pues lo que tenemos entendido hoy en día como psicopatía. Pero que de esto hay muchos perfiles. O sea, no hay un tipo solo de persona y de trastorno de personalidad que sea justo unas características siempre el que tenemos nosotros, ¿no? El asesino en serie que todo lo premedita, todo muy bien, muy calmado, que es un tipo. Pero también hay otros más impulsivos, más tal como podría ser incluso en este caso, ¿no? Y a lo mejor dentro de este trastorno, de este espectro, ¿no? Una de las cosas más importantes es, uno, la pérdida de control de impulso, el no tener remordimiento. Esta persona, bueno, es que lo he hecho, pero para evitar un mal mayor, pero no es lo que tenía que hacer, ¿no? En un radicalismo extremo y mucha rigidez. Rigidez, de hecho, tiene que ser así, ¿no? En sus ideales y en su forma de ver las cosas. Estuvo 2 años, en 2009 se le ocurrió hacer esta movida y fue en 2011. Los 21 años no van a ser 21 años porque le han puesto, no sé cómo se llama. Cadena pero es perpetua como- revisable. Eso. Sí, Porque prolongable. es un posible peligro para la sociedad Claro, siempre. Porque si totalmente. esta persona, porque claro, no es el tipo que se arrepiente cuando está allí, es que a día de hoy sigue, cuando va a una declaración, cuando él apela algo, cuando quiere salir o pide una libertad condicional, una libertad Claro, no. vigilada, cuando él va a pedir eso y cuando tienen algún tipo de juicio, cuando entra hace el saludo nazi. ¿Sabes? Claro. Y él de verdad espera que le digan, bueno, pues Claro, entonces porque- como no vas a salir de aquí porque es que no... Que nos reímos un poco de eso, pero es que no son pocos. Es que yo me estoy acordando ahora de hace 3 años, cosas así. Una chica española fue ultra sonado este tema porque hubo una manifestación neonazi en Madrid. Sí, algo y, me una suena. chica joven, un perfil pues que tú en principio no te esperas que pueda decir ciertas barbaridades, ¿no? Con una buena forma de expresarse y claro, con un discurso que a mucha gente le cala, que es el problema de esto, que Claro. cuando es un loco y loco es loco con sus locuras y tú dices que lo que está diciendo pues no te lo tragas, pero cuando encima tiene un buen uso del lenguaje, lo que dice lo dice con convencimiento, no le detectan que tenga problemas mentales. Y la chica esta fue muy sonada del caso porque dijo frases tan duras como en plena manifestación con cientos de personas, un micro en mano. El judío siempre fue el problema. Siempre fue el problema y siempre es el problema. Brutal. Claro, pero de hecho me acuerdo que en un curso hablaban de, bueno, pues dentro de los rasgos de personalidad y demás, de Hitler, o sea, cómo llega Hitler al poder. Y si nos ponemos a hablar de eso también, muchos políticos, grandes, pues en el mundo de la finanza, en grandes empresas, demás, no todos, pero hay muchas personas que, bueno, pues tienen rasgos de personalidad De hecho, psicopáticos. hay una película que sí puede ser que la conozca. antisociales. Claro, que hay una película que puede ser que la conozca que se llama La Ola, Sí, la he visto. que Sí, sí, fue un sí. experimento real. La he visto. Y es como, o sea, ya simplemente por el hecho, porque al final que una persona sea así
y cometa sus crímenes y tal, es un peligro, pero se puede cortar. Pero cuando es una persona con un discurso Totalmente. y muchas personas normalmente, o no sé si decir que son más débiles mentalmente o que puede ser que estén grupos minoritarios que al sentirse parte de un grupo más grande, Exacto. ¿sabes? Porque una persona que tiene sus ideales bien puestos y sabe que eso está mal, normalmente no entra ahí. Pero claro, cuando ya te empiezan a discriminar y tú eres el raro por no estar en este grupo, al Claro. final acabas entrando dentro de ese saco y acabas haciendo cosas que no las habrías hecho en un Totalmente. principio, pero que por sentirte parte de un grupo... De hecho, así es como funcionan las sectas. Claro. Exactamente así. Captan a personas más vulnerables, no vamos a decir débiles, sino en situaciones de más vulnerabilidad, donde no tienen a lo mejor recursos económicos, donde están solos, tienen un nivel, vamos a decir un poco, ¿no? Así de estudio y demás, bastante más básico, o a lo mejor no, eso no es un, ¿no? No es determinante, pero sí que los hace más vulnerables a ser captados o dejarse llevar mucho por un discurso bueno, pues extremo. Y sin, yo siempre digo, y esto ya a nivel personal, que hay que fomentar mucho el pensamiento crítico. O sea, me está diciendo esto en la tele y sale la tele y ya pienso esto. Es que todo, habla así, todos los moros son unos tal, todos los negros son no sé cuántos, es que las mujeres, es que no sé qué. Vamos a ver. Hay que... ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene este conflicto? Preguntarse el porqué de las cosas y no darlas por hecho. Pero hay personas pues que se quedan en la superficie, como digo yo, y no se plantean por qué y tienen pues pensamientos muy... patrones, ¿no? A la hora de pensar y de socializar y demás, incluso de personalidad, muy extremos, muy rígidos y muy de esto es así y no son nada tolerantes, ¿no? No hay flexibilidad con el otro y no se cuestionan nada, se dejan llevar por lo que le van diciendo, incluso pues al final los discursos que vemos en los políticos, en los gurús, estos que hay son personas con un don para el habla y para la manipulación muy heavy. Y lo que tú has dicho del sentido de pertenencia, pues claro, poco a poco, en la sexta me acuerdo que una asignatura que teníamos en la carrera que era de psicología criminal, que me encantó, o sea que muy buena nota, no me cansaba de estudiar eso, y te explicaba... Uno de ellos era el funcionamiento de las sectas, cómo captaban, ¿no? Los objetivos que tenían. Al final todo eran beneficios de unos pocos que estaban en las altas, ¿no? Esferas. Y por supuesto lo peligrosos que son, ¿no? Los aíslan de si tienen familia, y los que no tienen, pues imagínate, ya están dentro. Y muchas veces con drogas de por medio, para hacerlos más mansos. Sí. Hay un experimento que se hizo para aplicar este tipo de comportamiento, de este tipo de pertenencia. Se hizo con niños. Hicieron como una especie de campamento de verano y cogieron a un grupo de niños de, ponte, 100 niños, lo partieron por la mitad, 50 iban a una parte del campamento y 50 para otra, el equipo rojo y el equipo azul. Entre ellos ninguno se conocía. Claro, pues entre ellos las primeras semanas era de hacer juego conjunto, de crear un vínculo entre ellos, y en el otro grupo exactamente igual. Y luego hacían competiciones, pero esta vez eran competiciones que fomentaban un poco la agresividad de los niños. Estos experimentos típicos que se hacían antes que hoy en día no se puede. Por lo que sea. Por ética, en fin. Por lo que sea, pues no se hace. Y fomentando la agresividad, pero fomentando que pueda ser propicia la agresividad. ¿De acuerdo? No te daban un bate para que le pegaras, sino fomentando juegos que pudieran ser demasiado competitivos. Y se daban cuenta de que entre grupos era esa mentalidad de pertenencia y se odiaban al otro, había esa rivalidad que se creaba de la nada. Entre ellos nunca se habían conocido ninguno de ellos. Pues ya había esa rivalidad y había esa pertenencia. Mi equipo rojo es el mejor y os voy a destrozar y os voy a machacar y tal. Era brutal y es así. Y eso lo podemos ver en realidad en la sociedad, al final, obviamente aquí en la vida, pero que, bueno, todos queremos sentirnos parte de algo, ¿no? Por ejemplo, de tu país, ¿no? Pues yo soy española y yo me quiero sentir parte de... ¿Qué tengo que hacer para sentirme parte de esto? Lo hacemos, socializamos de esa manera, ¿no?
Y, por ejemplo, en Estados Unidos el nacionalismo, ¿no? El defender el patriotismo, ¿no? Está muy reforzado y se venera mucho y se fomenta mucho, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, que por supuesto tenemos que tener ejército, por supuesto, ahí no me voy a meter, ¿no? Pero el no plantearte el por qué uno manda, dice, ahora hay una guerra aquí y tú vas porque eres parte, obviamente es tu trabajo, pero como que no se cuestiona el por qué. Yo voy y mato a quien sea cuando realmente no tengo nada en contra de esta persona, ¿no? Simplemente es el de fuera. Sí. Bueno, al final es tu trabajo y ahí tampoco De me hecho, quiero meter exactamente, ¿no? sí. Pero Hubo una... Es que no recuerdo la guerra, tío. Me da mucho coraje, tío, porque... No sé si fue... Había una guerra, tío, que era muy, muy difícil. Estaban atrincherados todos. En Francia. Sí, fue una de Francia contra Rusia, puede ser. Sí, bueno, en la Segunda Guerra Mundial. Puede ser, sí. Y era una guerra que era muy me aburría. Sí, muy cansada, se hizo muy larga. Vaya rollo, ¿sabes? A ver si responden mucho, que llevan 3 horas que no tienen ninguna granada ya por aquí. Total, hubo un punto. Me falta metralla en esta pierna ya un poco. Siempre digo algo así que no tiene sentido, tío. Da igual, lo que pasa es que hubo un punto en el que... se está haciendo como muy larga, ¿no? Sí, y hubo soldados de un país y soldados de otro que empezaron como a jugar al fútbol entre ellos. Como que hacían una especie de tregua porque como... Claro, porque... Y era como, tío, me llevo bien contigo, nos estamos matando porque hay uno arriba que dice que tú tienes que ir ahí. Pero bueno, eso ya es otra movida, ¿no? No, pues estamos yendo un poco de... Sí. No, pero es muy curioso. Me acuerdo de un hecho histórico también en la guerra que hubo en Francia, que incluso en Francia las bombas que caían del cielo eran de hierro francés, que un francés vendía, la fabricaban y luego le caía encima. O sea, que al final las guerras son intereses económicos. Totalmente. Pero comentaba uno de los que estaba ahí atrincherado, efectivamente una guerra se prolonga mucho en el tiempo y conforme va pasando el tiempo, porque en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se utilizaban mucho, sobre todo en el ejército nazi y también en otros ejércitos, en otras formas se utilizaban mucho las drogas para hacer que la gente no perdiera ese espíritu, drogas que te estimulaban, Claro. alcohol, pero en fin. Y el hombre este decía, al cabo de las semanas, que ya no sabía por qué luchaba, que había perdido el por El qué, sentido de... claro, el por qué estoy peleándome después de semanas y semanas. Pero bueno, la guerra ese es otro tema aparte, Sí. que no voy a decir que no nos metemos porque ya No, no somos, claro, pero... pero es otro tema aparte. Como el funcionamiento de las masas, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho eso, la psicología social, el funcionamiento. Y lo del experimento de la ola fue... Yo vi esa película y fue muy curioso. Y hay otro experimento que se hizo, que es muy famoso, pero ahora mismo no acuerdo del nombre, que meten a voluntarios, a gente joven, gente mayor, hombres, mujeres... Bueno, no sé si fueron hombres solo, creo que eran hombres nada más. Y entonces, bueno, pues simulaban una cárcel. Entonces, unos hicieron al principio todos estaban entre ellos, bien, tal y cual, y un poco como lo que tú comentabas, ¿no? Y después le pusieron como unos roles a partes de ellos y tenían que ejercer, pues, de penitenciarios, de personas que estaban allí como vigilantes, como, ¿no? Y empezaron a ver conductas de crueldad, ¿no? En ellos cuando... Antes, 2 semanas antes, estaban tan bien, tan normal entre ellos, ¿no? Como el ser humano cambia cuando se le da un rol, ¿no? Cuando se le da autoridad. Autoridad. Sí, de hecho era un poco lo que se quería ver, ¿no? Esto se hizo, no me acuerdo si fue en Oxford o en Harvard. Lo hizo un profesor en una universidad muy puntera allí en Estados Unidos. Sí, de psicología. Lo que pasa es que... o de sociología, no me acuerdo, creo de psicología. Y duró poco tiempo, duró 2 semanas el Hombre, experimento. por ética, porque vieron que ahí se iban, porque ya estaban viendo pues conducta. Comportamiento muy agresivo. Sí. Hubo uno que dijo, estaba feo. Claro, por lo que sea, estaba regular el experimento. ¿Qué cosas se hacían en la época, eh? Época guay para vivir. Y durante la época nazi, pues allí se hacían experimentos que muchos de los descubrimientos que tenemos hoy en día a nivel social, a nivel tal, se hacían con los bebés, con los niños, con los... Hay cosas que a todos se le puede sacar algo positivo, incluso a una barbarie, una matanza como aquella. Y la única cosa positiva que hemos sacado es en el campo, sobre todo de la medicina, que no había límites de experimentación.
Se hacía de todo, sobre todo muchas veces eso se hacía tanto en estas etapas porque querían ver hasta dónde aguantaba el cuerpo humano. Claro. Querían ver cómo potenciarlo, querían ver cómo, incluso, o al enemigo mismo, cómo demoralizarlo, y se hacía toda clase de experimentos para intentar pues, ganar la guerra, que era el rollo. Qué locura, tío. Y hay uno, cuando se hicieron los juicios famosos De Nuremberg. una de las defensas que se hacía contra la gente que eran altos cargos, que tenían responsabilidad dentro del ejército nazi, es que, ponían como ejemplo un experimento que se hizo de que cogían a unos voluntarios y los ponían delante de una mampara. Estaban como aplicando para un puesto laboral, ¿de acuerdo? En el cual tenían que estar detrás de una mampara y había una serie de botones. Ah, el de las descargas, ¿no? Sí. Ujú. Entonces había una persona que estaba guiando y estaba diciendo, bueno, pues esto va a ser así, va a entrar una persona y pues dependiendo de lo que diga, yo te voy a ir indicando que des a uno de los botones. Cada uno de los botones estaban ordenados por números o va por intensidad, ¿de acuerdo? Del 1 al 10. Vale. Entonces pues yo te voy a ir indicando qué número darle, 5, 10, no sé qué. Y en la otra parte de la mampara había un actor que simulaba esas descargas en función del número al que le había dado. Entonces entraba el actor y pues empezaban a hacer un cuestionario, empezaba a decirle preguntas. Y la autoridad que había por encima suya le decía 2. Y el actor simulaba como que le daba una pequeña descarga. Sí. E iba avanzando, pero es que el hombre no se negaba. Cuando hay una autoridad, ¿de acuerdo? Aunque él estuviera viendo que le estaba haciendo muchísimo daño, no se negaba a hacerlo. Porque había una figura por encima suya, que es el que, claro, tiene la responsabilidad, él corre la responsabilidad por otro lado. Como cuando cae alguien delante de una masa grande de gente, se pierde la responsabilidad de que, bueno, ya alguien le ayudará y no tengo por qué ser yo. Sí, total. Y se habla mucho de los juicios de Nuremberg con esto porque, joder, es que, claro, tendrán sus ideales, han hecho atrocidades todos ellos. Totalmente. Pero es que demuestra con el experimento este que puede pasarte a ti. De que cuando hay una figura por encima tuya que recoge esa responsabilidad. Que al final eso está en nuestra crianza un poco, ¿no? Las figuras de autoridad, lo primero son tus padres. Los padres no se les cuestiona. Los padres no. Siempre ha sido. No digo que sea así, sino que a lo largo de la historia, pues los padres ejercen una figura de autoridad y tú no le puedes cuestionar, ¿no? Un poco en la educación. Entonces, con el siguiente figura de autoridad que vamos teniendo es como tú no te vas a cuestionar nada, lo haces y punto porque se tiene que hacer, ¿no? Por eso digo que también hay momentos que tienes que tener pensamiento crítico, ¿no? La típica del jefe siempre tiene la razón, no le cuestiones al jefe. Hombre, también porque hay consecuencias. Claro. Porque tienen cierto poder sobre ti, ¿no? Bueno, tenemos otro caso que da otro perfil. Este caso es un poco más delicado de tocar y a nosotros nos puso especialmente mal cuerpo. Lo leí, tío, y yo me puse malísimo. Andrei Chikatilo. El destripador rojo. Ya. Vamos a hablar de otro perfil de criminal que es para analizarlo y debatir de hasta qué punto puede llegar una persona. Que en este caso es un hombre que... Es la típica persona que es muy introvertida. Tuvo muchos problemas de pequeño, tenía miopía y eso le trajo problemas también al no ver. Y se metían con él por llevar anteojos, ¿no? Claro, sí, sufrió de bullying. Y tuvo muchos problemas con las chicas por eso, por la timidez que él tenía. Y de hecho, o sea, su primera relación fue una basura porque no le salió bien, tal. Entonces tenía como un trauma ahí y no conseguía tener erecciones. Tenía disfunción eréctil. Claro. Y era profesor. O sea, era una persona... Pues, tú imagínate... Ahora te vamos a contar el caso, pero él no sabía que le pasaba una movida. Él Qué complicado es hablar de estas cosas, tío. Sí. Él, claro, es que como digo, él se masturbaba porque era una residencia, una especie de la escuela que tiene como residencia y se masturbaba mirando a las alumnas de menores de 12 años mientras dormían. Ya ves. Y era profesor, eran alumnas suyas, ¿sabes? Aún así, consiguió, después de los problemas estos que él tenía, consiguió dejar embarazada a su mujer, tenía mujer, tuvo 2 hijos y su primer caso de asesinato fue una niña de 9 años que consiguió llevarla a una cabaña. Madre mía. Y mientras la estaba desvistiendo, porque claro, él sabía que le molaba las niñas de esa edad. De hecho, se hizo profesor. ¿No? Claro, en ese momento. claro, iba y le estaba quitando, la estaba desvistiendo y sin querer le hizo un arañazo.
cuando vio la sangre, tuvo una erección. Y ahí Necesitaba ya... eso. ¿Eh? Necesitaba eso. Claro, ya dijo, vale, con esto ya puedo yo trabajar, ¿sabes? Entonces su carrera de criminal fue, pues, a niñas de... Pero empezó con eso, pero es que acabó Claro. arrancando uñas, degollando, sacando los ojos, y eso a él le ponía. Es que claro, yo no, o sea, es como si te digo yo, imagínate un color nuevo. ¿Cómo puede en la mente Ya. entrar esa satisfacción o entrar esa... Es que a mí no me entra en la cabeza, pero cosas de locos, ¿eh? O sea, Claro. Yo, de hecho, aquí Claro. yo, sinceramente, a mí el punto del punto psicológico, yo creo que simplemente estaba loco. Es que cuando no hablas con una persona racional, tío, pero era profesor, tío. O sea, Sí, es una que persona uno- que se ha formado, que era tímida, que ha tenido hijos, ¿sabes? Que tenía una familia y de repente te das cuenta de que te gustan las niñas chicas, pero chicas de colegio. Bueno, creo que fuera de repente. Probablemente ya sabría que le gustaba, empezaría con conductas de ver porno, de ver cierto tipo de cosas hasta que lo llevaba a la práctica, ¿no? Porque ahí tú no te levantas un día, voy a ver. No, tú sabes lo que te está pasando hasta que lo llevas a la práctica y ahí es donde está el problema. Bueno, ya de por sí, aquí me meto en otro berenjenal con otros amigos los sexólogos, pero bueno, no está mal una cosa de que a mí me cita una cosa, me cita otro, siempre y cuando eso no perjudique, te dañe a ti mismo o dañe a otra persona o los derechos de otra persona. Es que entonces ahí son cosas que hay que trabajar, ¿no? Que eso justo lo hablaba con mi amiga Almudena el otro día. Y sobre todo cuando ya son tipos de prácticas donde estás violando, descuartizando, lo que sea, es que allá ahí no es que estés bien o mal, no es que tú estés loco y estés en un estado transitorio, no, tú sabes que estás haciendo lo que estás haciendo, eso es plenamente consciente y este tipo de personas, ¿no? Que tienen trastornos de personalidad, es claramente un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Un psicópata. Va mucho como a las sensaciones a corto plazo y como sensaciones muy gratificantes. Todo el tiempo necesitan como hacer cosas que le gratifiquen de manera muy intensa muy a corto plazo. Desde cuando son pequeños matar gatitos a llevados a un extremo como puede ser eso de conducta a mí lo que más me destroza la cabeza, más que el hecho en sí, que ya es brutal, es cómo puedes tú tener una vida normal. ¿Cómo puedes tener pareja? ¿Cómo puedes tener hijos? ¿Cómo puedes tener amistades? ¿Cómo puedes hacer vida en sociedad? Sí. Sin que se te note. Porque tú ponte que esta persona se le han sí. pillado, entre comillas, porque no sé si fue que le sacaron, él decía que le habían pillado 56 asesinatos. O sea, 56 Ya ves. asesinatos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que hizo el primero hasta que lo pillaron? ¿Cómo compaginas una vida? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puedes no disimular, sino hacer como que no... ¿Sabes? Haces eso y te vas a tu casa, tienes tu familia, tu hijo, eres profesor. ¿Cómo compaginas una vida que lo hacen todos? Claro. Y es lo típico, lo que hemos hablado al principio de no, me saludaba todas las mañanas. Claro. Es como cómo entra... Sí, pero porque en realidad es a lo que voy, ¿no? Lo tenemos muy asociado a el que está loco, que ha perdido el contacto con la realidad, que tiene un discurso desorganizado, que tiene una crisis psicótica aguda, ¿no? Y tú lo ves y tú dices que esta persona está desadaptada y por eso ha hecho esto, ¿no? Y por eso ha ido y ha matado a tantas personas, ¿vale? Pero que hay otro tipo que son los psicópatas que parecen, de hecho ahí es que lo estaba mirando justo ahora, ¿no? Un psiquiatra muy importante que escribió un libro que se llama La máscara de la cordura y habla de la máscara porque es como la manera de actuar que tienen estas personas como intentando aparentar que son personas bien adaptadas, amables incluso, ¿no? Que eran muy amables, que no parecía, ¿no? Y después dentro de eso se esconde la oscuridad, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de, bueno, la película American Psycho,
Que es un poco el rollo. ¿Tú la has visto? Y además son personas inteligentes. A ver, sí. Bueno, no digo todo, pero que para hacer todo ese tipo de cosas es que no te cojan hasta... ¿Cuántas personas has dicho que...? 56. ¿Qué niña? Casos Confesados. 56, o sea, que no te cojan... Tienes que tener cierta inteligencia enfocada al mal, pero tienes que tener cierta inteligencia. Y es que, efectivamente, tú para controlar tus emociones, para controlar el qué careta o qué máscara estás dando a la sociedad, eso conlleva un... Tengo que tener inteligencia para mantener eso, para que no se me deje ver ningún rasgo que pueda dejar entrever que crearte Exacto. dos personalidades. Exacto. Bueno, personalidades, o crearte dos Sí, conductas. que sabes adaptarte a ciertas normas, a ciertas, porque otras no. Otras te las pasas porque esa persona sabe perfectamente que violar, matar, descuartizar niñas son cosas que éticamente, uno, no puedes hacer, y dos, ya no éticas, sino a nivel delictivo te van a meter en la cárcel, ¿vale? Pero obviamente lo moral de ponerte en la situación de la otra persona, que estas personas carecen de eso. Nosotros es como, yo no quiero hacer daño a otro, porque es como, tengo empatía y sentimientos de culpabilidad, vergüenza, ¿no? Pero es que este tipo de trastornos de la personalidad y con estos rasgos carecen de está asociado a el no tener, entre comillas, la empatía hacia otra persona y como el remordimiento, ¿no? Así a nivel coloquial. Se me viene a la Entonces- cabeza eso, la típica película de La Noche de las Bestias. ¿Habéis visto la de, ¿cómo se llama? La que un día al año pueden cometer todos los... purga, la Sí, purga. La la purga. purga. Se me viene a la cabeza la película de la purga por eso que comentabas de que claro, hay unas barreras, tanto morales como... Culturales. tal. No, barrera moral o que te meten a la cárcel. Tienes dos grandes motivos para no cometer ciertos crímenes, que es que te van a castigar con penas de cárcel, te van a quitar la libertad, y aparte la moral. O sea, te estoy Pero quitando la porque, vida. claro, que ahí está ya a nivel moral y a nivel empático. O sea, yo empatizo con el sufrimiento de otra persona o de de un animal incluso, ¿no? No me gusta ver sufrir a una persona o un animal. Pero es que esta persona, su objetivo es sentir placer de X manera, ya yéndonos a este caso, y a él le da igual, no, si lo que está haciendo no piensa, sabe que está mal, sabe que es algo malo, pero si yo tengo que hacer esto para complacerme, lo voy a hacer. Claro, a ver, por ejemplo, ¿qué crees que en el caso que te he comentado del escenario que sí que es ficticio, pero en el escenario de una purga, de que se hiciera como en la película, que se hiciera una purga al año, una vez al año, para que no conozca la película, se permiten hacer todo tipo de delitos de tal hora a tal hora y puedes matar, puedes robar, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Hasta qué punto si quitáramos esa barrera de la respuesta de que me van a meter a la cárcel, me quitan la libertad, de la respuesta de te doy un palo si tú cometes ciertos crímenes, ¿hasta qué punto la gente mantendría las barreras morales? No, habría Yo creo muchísimos. que muchas personas no la mantendrían. Es que yo creo que más por una que por otra no nos encontramos tantos casos como que ya son unos cuantos, pero creo que nos encontraríamos más todavía si solamente fuera la barrera moral. De yo no mato porque está mal. Porque claro. Sí, porque empatizas con no quiero ver sufrir a otra persona, ¿no? Yo creo que si quitáramos ese castigo, nos sorprenderíamos. El que te saluda todos los días, el lechero, ese, nos encontraríamos con muchas sorpresas. Y de hecho, en el libro ese que está ahí, que justamente me estaba leyendo yo antes, te habla un poco más allá del bien y del mal, ¿no? Y es de la experiencia de una psicóloga forense trabajando en una institución penitenciaria allí en Estados Unidos. Y explicaba el caso de un chico, ¿no? Un hombre aparentemente normal, bien adaptado, no viene de una familia desestructurada, padres con buena posición económica, tal. Y bueno, pues lo detienen por homicidio, porque le había pegado un tiro a un señor que estaba esperando estaba medio en la calle, ¿no? Esperando en una clínica de metadona, para que le dieran metadona. Entonces, por lo visto es que cuando van a hacerle la evaluación, está
perfectamente peinado, perfectamente vestido, como que eso llama mucho la atención, con aparente tranquilidad a la hora de hacer la entrevista, porque normalmente, ¿no? Cuando te van a hacer una evaluación, tú acabas de delinquir, ¿no? Estás más nervioso, estás, ¿no? Tranquilidad, calma. Y entonces lo que él resaltaba, ¿no? O le llamaba la atención al asesino era que viniera la jefa de la evaluación para hacerle la evaluación psicológica, la jefa de psicología, vamos a decir, ¿no? O de psiquiatría forense. Y entonces, bueno, empieza a contar que es que simplemente él no... Bueno, se mudó a ese sitio, cerca de una clínica, y que durante 2 semanas estuvo llamándole la atención a los, entre comillas, yonkis, ¿no? Que iban allí en busca de metadona porque amaban ruido de noche, y como, bueno, pues como que no se callaban, pues le metió un tiro porque es que, claro, no se callaban. Entonces, ¿Quién no lo haría? que hay que silenciarlo, ¿no? En fin. Y claro, es como mi objetivo, si tú me perjudicas a mí, dices, no, yo no tengo intención de volver a hacerlo, si no me faltan el respeto, ¿no? Después tenía conductas agresivas, si había agredido a lo mejor a su pareja, ¿no? O a otras mujeres o a prostitutas, sí, porque como desde un punto de vista de superioridad, ¿no? Y lo que llamaba mucho la atención era la tranquilidad, y lo último que le preguntó y que le dijo a la psicóloga fue que le diera los recortes del periódico donde saliera su noticia, como un ego ahí, un punto Claro, como diciendo, narcisista. mamá salió en el periódico, ¿sabes? Claro, ¿no? ¿Y qué has hecho esta semana? Pues mira, ajetreada. Joder. Es que nosotros lo pensamos desde el punto de vista, pues eso, criados con estos valores, con esta moralidad y con gente cuerda. Pero Claro. es que, claro, es eso, es como, o sea, yo cuando leo eso, lo de la tenia de la nutricionista y me pongo malo. Con esto yo lo estoy leyendo y ahí, tío, Claro. a mí me está doliendo leer cómo Claro, le claro. arranco los ojos, No, tío, sí, me a mí, duele a mira. mí los ojos, ¿sabes? Los pelos de... Y no me entra en la cabeza, es como el caso de José Bretón, tío. Te enfada, o sea, Ya esto ves. ya le hace daño a tus hijos para molestar a tu mujer. Tío, que la empatía, ¿dónde cojones está ahí? Porque es que no lo entiendo. Sí, que hasta dónde está el ¿Hasta límite, hasta ¿no? dónde puedes llegar para tocar los cojones, tío? Pero Totalmente. también está claro que no está bien, porque luego tú lo ves en el juicio y, tío, y está como, no sé, como que no... Sí, tú lo ves y tú- no está... Ya se la ha ido. Pero no lo entiendo, esa Sí, falta de porque- empatía, ¿de dónde cojones sale? Porque tú has llegado a tener una familia, has tenido unos hijos. ¿Qué persona eras tú antes para que se enamorasen de ti? ¿Y dónde está el cambio? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Siempre ha sido así? Hay y lo ha- estresores. No siempre. O sea, tú tienes unos rasgos, ¿vale? Que entran dentro de la personalidad. Cuando hay un trastorno de la personalidad, significa, vamos a ver, la personalidad nos ayuda, ¿no? Son unos rasgos y unas cualidades que configuran la manera de ser que tenemos nosotros, el ser humano, y nos hace distintos a cada uno de nosotros. He tocado esto. Da igual, yo el otro día metí un golpe ahí hablando. Vale, entonces, la personalidad nos ayuda a adaptarnos a las diferentes situaciones, independientemente de los rasgos que tenemos. Hay personas que se nos hacen más fácil, personas que se nos hacen más difícil. La inflexibilidad y rigidez forma parte, ¿no? de los trastornos de personalidad antisocial, ¿vale? Bueno, en la mayoría de los trastornos de personalidad, pero en este caso, llevado como a un extremo. Y lo que te digo, esta persona carecería ya de empatía, por supuesto. O sea, aquí hay un debate, ¿no? De si el psicópata nace o se hace. Realmente no hay un consenso sobre eso, pero sí que bueno, pues que esta persona desde hacía muchísimo tiempo no tenía, ¿no? El empatizar con los demás, ¿no? el remordimiento y, por supuesto, las creencias acerca de las relaciones de esta persona es mía y no se va, violencia de género, en fin. Y hay estresores que agudizan o incluso detonan el hecho de llevar a cabo el matar a tus hijos, como el que la mujer se separase. Como se separó, eso a él no lo concebía, y en un patrón de rigidez
que no estás hablando de ti o de ti, que tenemos una personalidad y un patrón de pensamiento mucho más flexible, ¿no? Nos adaptamos, ¿vale? Pues lo hemos dejado, ya está, tenemos unas creencias diferentes también, ¿no? Para esa persona era, no, eso no puede ser, porque hay un trastorno detrás, ¿no? Es una locura. Yo me estoy acordando porque hablando de estos temas, no son pocos los que utilizan a los hijos como Sí. castigo, porque al final, ¿qué es lo que, con qué le puedes hacer más daño, por norma general, a tu expareja? A cualquier Sí. persona. A cualquier Claro, a persona. cualquier persona, pero Tocarle los hijos es lo tocarle- más sagrado, ¿sabes? Sí. Pero es Eso que es. son tus hijos también. Eso es a lo que me refiero. Es que este tío metió a los hijos en una furgoneta, se los llevó allí a un descampado y los quemó vivos, tío. Bueno, vivos no, creo que los durmió para meterlos en la furgoneta, pero es que son tus hijos también, Pero cabrón. es que entra dentro de lo que nosotros no nos podemos Para mí, este explicar. tipo de personas que no deberían de salir. Una vez lo metes en la cárcel, porque hay casos de asesinos que los han metido en la cárcel, los han sacado después de tantos años que se supone que están bien y han vuelto a matar. Y es como. Obviamente no son todos los casos iguales, porque está el que asesina a sangre fría y el que no está premeditado, que se encuentra en una pelea y tal y mata a alguien sin querer, pero coño, no hay que pelearse, ¿no? Pero la cosa es esa. Para mí hay gente que debería de estar toda la vida en la cárcel, que es un debate que se ha hablado aquí- mucho. No hablo de pena de muerte porque eso sí es mucho más radical. Claro. Y yo creo que con esta, pero claro, también viene el discurso del típico, ¿no? Pero sigue chupando dinero estando en la cárcel, tal. Para mí, mínimo en la cárcel hay personas como el caso del noruego este, que es prolongado y seguramente se tire toda la vida porque sigue siendo un peligro potencial. Totalmente. Y como él va a salir de ahí y seguramente vuelva a hacerlo porque él está haciendo el bien para su nación y tal, pero bueno. yo aquí, sinceramente, tengo una opinión un poco... Es que sinceramente no sé en dónde posicionarme porque ¿qué consideráis lo que es la cárcel? En determinados países la cárcel es simplemente pues la reprimenda, No, es la el cárcel castigo. no debería de ser un castigo. Se supone que es como Un agente una reinsertor. especie, claro, una Claro. especie de Claro. reformatorio, ¿no? Ahí Para está el tema de reinsertarte- que... El objetivo, yo creo que final es reinsertarte en la sociedad, ¿no? Lo que pasa que es verdad que, como dice él, hay casos que es muy difícil que controles esos impulsos porque hay personas que no lo van a hacer. Entonces, pues sí, yo también considero que hay personas que no deberían de salir, por supuesto. Ujú. ¿Tú crees que no hay forma, bueno, o que para determinadas personas no hay forma de cambiarle esa forma de pensar? ¿No hay forma de que haya un tratamiento? Yo creo que, obviamente, en el cambio de pensamiento, pero hay tipos de trastornos, la mente es muy compleja y hay tipos de trastornos que son muy difíciles de cambiar porque, ya te digo, dentro de lo que son los asesinatos y tal, están dentro de la personalidad, son rasgos permanentes, ¿no? Después también vemos muchas personas con este tipo de rasgos en pues, políticos tal que están adaptados y bien establecidos en la sociedad, pero los que no se pueden, los que matan a 55 niñas, Es que tú imagínate que esa persona pues está en la cárcel 30 años, sale porque ya hecho. está bien, tal, pasan 5 o 6 años y de repente se encuentra en una situación en la vida de mierda en la que entra depresión tal y Y vuelven esos... Y ponte que, yo qué sé, tío, que se encuentra en una situación donde hay una niña tal y de repente es como que, no sé, tío, Le vuelve el impulso. le puede volver el impulso, ¿no? claro, y de hecho, un poco lo que estás comentando, ¿no? De que yo creo que también, por eso hay evaluaciones psicológicas y tal, pero es verdad que muchos de estos asesinos, sobre todo los que son organizados, que mantienen mucho la calma, ¿no? Una de sus principales las principales cosas en la cárcel es que entre comillas, se portan muy bien, no hay ningún problema, tienen muy buena conducta y se adaptan bien, ¿no? Con otros presos, porque tampoco hay otros estímulos que le hagan, ¿no? No hay niñas allí, claro. en este caso hablamos, Sí. ¿no? Claro. Entonces eso hace que incluso puedan salir antes de la cárcel, lo que pasa que, bueno, tienen unas penas y unas condenas que entiendo que están... Hay gente que incluso eso lo tiene estudiado también. De yo tengo que estudiar la forma de cuanto antes salir de aquí. Claro. Y mi careta, me tengo que poner esta careta y tengo que comportarme así para poder salir cuanto antes. Aquí, Sí, por pero- ejemplo, es que en España puedes estar poco tiempo relativamente en la cárcel por un asesinato.
O sea, puede llegar a estar 12 años solamente por quitar la vida de alguien. Y rebaja condena por buena conducta, son 8 años, y dice tú, bro, un poco más y... Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Porque se nos está acabando el tiempo. Hay una cosa que dentro del mundo este, ¿qué te parece si te cuento la historia de un asesino que no mató a nadie? Este es el caso de... El hombre es complicado, ¿eh? Sture Ragnar Belwar. Este hombre confesó 39 asesinatos y ninguno de ellos resultaron ser verdad. Aquí hablamos de otro perfil que yo sinceramente no entiendo cómo puede tampoco llegar a decir, bueno, creo que puede ser correcto decir que tenía matado a 39 personas. Pero es que, bueno, tiene su explicación, entre comillas, para él. La explicación y la justificación que él daba es que, bueno, desde pequeño creció en una familia religiosa y él, pues, era homosexual. Entonces, el haber crecido en ese ambiente hizo que su pensamiento fuera que lo suyo estaba mal. Entonces, Claro. pues, esto no es un caso poco común. Hay muchas veces que cuando creces en un ambiente en el que no vas a ser aceptado como Totalmente. tú realmente eres, Te reprime, ¿no? te reprimes, te deprimes, en el caso este en concreto, pues cogió adicciones a drogas, alcohol, llevó unas conductas muy malas y él solicitó ser ingresado en un psiquiátrico. Entonces, ya una vez allí, porque él quería ser tratado para ver cómo podía solucionar su homosexualidad. Ya ves. Y para continuar con ese tratamiento, claro, porque eso no iba a ser, le iban a quitar de ahí rápidamente. Para continuar con ese tratamiento, él empezó a inventarse asesinatos. No se los inventaba. Él, por lo visto, era una persona que leía mucho el periódico y recordaba asesinatos. Porque, claro, si yo te digo a ti he matado a tal... dice tú... Pero, claro, claro, tiene como que ser. él leía mucho el periódico y recordaba, y además leía muchos libros de crímenes y tal, recordaba los casos en los que no se había encontrado el asesino, él confesaba esos casos. Entonces le daba mucho más validez, mucha más fuerza a su discurso. Claro. Él lo que quería era eso, pues que le dieran más anestesia, Más tratamiento, más... Ahí te hizo un poco que esa persona no tenía ningún tipo de recursos para afrontar, uno, a sí mismo, que eso tiene que ver pues con esa educación, esas creencias que le han dado, que entiende que el ser homosexual está mal, entonces por tanto él tiene que pasar por un tratamiento médico para cambiar eso, ¿no? Pero sobre todo de no adaptarse a, bueno, pues no me pueden seguir dando esto, entonces voy a confesar, ¿no? Hasta qué límite llega, qué desesperación tiene que tener esa persona de decir que estoy haciendo algo muy mal, mucho miedo, Pero ¿no? es que él pensaba que no lo iban a... O sea, no esperaba que fuesen a condenarlo, Imagínate. ¿sabes? Él pensaba que simplemente iba a estar allí y que los psiquiatras pues iban a decir, pues toma la droga, tal, pero claro, pues, tomaron un poco de cartas en el asunto y... Que es totalmente disfuncional y sin recursos. Para mí es que no tiene recursos como para tomar decisiones coherentes, ¿no? Confesar y sin, como que no hay consecuencias, no va a haber consecuencias, como confesar tantos asesinatos y tal, como no va a tener consecuencias, repercusión, ¿no? Él pensaría lo que comentábamos antes de juramento Funcional. hipocrático, de que esto se quedará aquí, simplemente me van a ayudar y Puede yo confieso mis males. Pero claro, es que traía de cabeza a la policía. Él lo que no sabía en un principio es que, claro, todo lo que él decía, por ejemplo, yo he enterrado a esta persona en tal sitio y la policía entera al Ya momento ves. iba corriendo para allá a intentar localizar los cuerpos. Y claro, él simplemente pues dijo, bueno, yo simplemente necesito estirar esta terapia. Y a mí esto me hace mucho, mucho en qué pensar, sobre todo con el tema de, pues, de eso, de gente que cree que como ellos son, no van a ser aceptados. Y no a este extremo, pero sí que se ven muchos casos de personas que salen del armario con 40 años, con ya sus Totalmente. vidas incluso. Totalmente. O cuando incluso mueren sus padres, ya se sienten con el ese de poder decir o... Bueno, pero has desperdiciado tu vida por intentarnos decepcionar a otra persona, ¿sabes? Hombre, reprime estímulos del tipo me gusta una niña de 9 años. Pero No, coño, eso no, bro. reprimir
un gusto como puede ser, joder, Una que- orientación sexual que no tiene absolutamente nada ni de malo, ni de reprochable, ni de nada, bajo mi punto de vista, y que creo que es el Está correcto, claro. independientemente de cualquier tipo de religión, que lo verán fatal, o incluso no personas que no sean religiosas, ¿no? Claro, eso al final tú vas creciendo con esos mensajes. O sea, tú desde pequeño lo que te dicen es que, pues, que te gusten personas de tu mismo género, eso es pecado. Y si eres profundamente religioso y tienes mucho miedo a lo que va a pasar después, ¿no? Eso hay un castigo si yo me gusta esto. Y vas notando que entonces vas notando que te gusta, si fuera a mí, ¿no? Pues voy notando que me gustan las mujeres en ese caso, voy notando que me gustan los chicos de mi edad, entonces, y eso es pecado y a lo mejor, no sé, ¿no? Te digo por experiencia que tengo con personas conocidas que se han criado en ambientes muy religiosos, en colegios del Opus y tal, que a lo mejor confesaban, ¿no? Que, pues, yo qué sé, pues este tipo de cosas, ¿no? Que, pues, le gustaba a un chico, tal. Y claro, lo que le decía el cura en ese momento, el profesor, era, pues haz esto, porque es verdad que eso es pecado, como que reforzaban esas creencias y al final, si tú eres una persona con pocos recursos, que tus padres, que a lo mejor, no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea de este caso, pero que no hay un apego seguro, que tú quieres agradar siempre a tus padres, no tienes una aceptación por parte de tu familia, que es la primera figura de apego que tenemos, pues vas a vivir un poco buscando siempre la aprobación y en este caso entendiendo que para ser aceptado, ser querido, tenía que ver con no ser homosexual, ¿no? Y ya no solamente el reprimirse, hay un montón de casos de personas así reprimidas porque no quieren, lo que he dicho antes, entre muchas comillas, decepcionar, porque hay padres que es una decepción que su hijo sea Totalmente. homosexual. Por Es muy triste, desgracia. pero, Totalmente. pero, Desgracia es así. pero hay Totalmente. muchos que son así. ¿Y Sí. cuántos casos hay de homosexuales que llevan toda la vida siéndolo y han tenido una mujer, han tenido hijos? Ya no solamente tú el tirar tu vida porque realmente eso no es lo que a ti te gustaría hacer en la vida, sino el engañar a otras personas por tal de no mostrar. Es que me parece súper triste. Sí. Ya creo que yo creo que de aquí en adelante eso ya Obviamente, va. ¿no? Ya Está cambiando. las nuevas generaciones son mucho más abiertas, aunque todavía hay algunos, ¿no? Pero yo creo que eso ya se ha quitado mucho, pero sobre todo antiguamente hay muchas personas que lo que tú has dicho, han salido del armario con 40 años, 50, y dices tú, tío, con 40 o 50, tío, llevo toda mi vida viviendo en una mentira. Yo creo que sí que es verdad que ahora mismo es más sencillo se ha puesto unas bases más sencillas para que la gente pueda expresarse y pueda decir... Se ha normalizado más. Se ha normalizado, pero sí que es cierto que yo por lo que veo queda todavía muchísimo Queda por, mucho por, por hacer. por andar. O sea, yo sinceramente pienso que ahora lo que antes se veía en las calles, antes se veía normal insultar del tipo maricón, ¿no? Sí. Se veía normal Sí. señalar con el dedo al que era de esa forma y sentirte superior a esa persona porque esa persona era el raro e incluso se llegaba a decir el enfermo. Qué Ahora, rollo, ¿eh? a plena voz no se dice, pero todavía hay muchísima gente y todavía hay muchísima gente que se va a sentir decepcionado si su hijo saliera gay. Y eso me parece brutal. Pero es que como la gente que dice que no, se escucha mucho el discurso de no, los homosexuales, ya hoy en día eso es lo más natural del mundo. Todavía hay muchísimo camino Qué por va. andar y todavía hay que superar muchísimas barreras. Y que eso es un colectivo que está todavía, que sufre mucha discriminación, es una realidad, los homosexuales, el colectivo LGTBI, en fin, siguen sufriendo mucha discriminación en muchas áreas de su vida y son colectivos más vulnerables por eso, ¿no? A todo, incluso a tener trastornos mentales, etcétera, etcétera, por el bullying o discriminación que pueden sufrir desde que son pequeños, ¿no? El rechazo a ser como son ellos como que está mal. Y sí, por supuesto que nos queda todavía mucho por hacer y de hecho, pues dentro de mis amigos íntimos, pues me muevo mucho en ese círculo y veo cada cosa que digo es que todavía nos queda mucho. Muchísimo, muchísimo por hacer. Es que ya los gays, esta gente, están ya todos bien. Es que yo no sé de qué se quejan, que hay un día del orgullo. Claro. Ya, por favor, vamos a reestructurar eso un poquito porque después... Sí, yo lo respeto, pero a mí que no me toquen.
Toma. Pero es que, de verdad... Frase Yo, de es que, yo hay cuñado. cosas que ya que digo, mira, yo prefiero ni escuchar porque me da rechazo. Ya Ah, no frase puedo de ser cuña tolerante en típica. ese sentido, ¿sabes? Hay que escuchar la No, mítica. yo no soy racista, lo que pasa es que hay que ser ordenado, Ordenado. ¿sabes? Estoy ordenado. No hay un día del orgullo hetero. Es que esa es mítica, ¿eh? O sea, que es un clásico, la verdad. Vamos a sacar un libro de frases de cuñado. Tiene que haber alguno por ahí. Libro que sacaron de este men, por cierto, hay un libro de este caso. Al final lo sacaron de ahí porque estaban haciendo como una especie de documental o tal y se dieron cuenta investigando un poco de que no había sido él. Claro, porque esto lo descubrieron, no la policía, sino que lo descubrieron periodistas. Ya ves. Súper loco. Y poco más, ahí Pues ya sí. pues... Pues- Este men pues la lió un poco, ¿no? O sea, por lo menos no mató a nadie, ¿sabes? O sea, Después de lo que hemos visto. Dentro de lo que hemos visto, por lo menos se ha jodido a sí mismo. O sea, Yo como colega lo prefiero al resto. Ya, no, desde luego. Pues ha estado intensa el capítulo de hoy. Esperemos que os haya gustado, Laura. toma. A ver, Ya que cada vez chicos. vamos reduciendo un poco más el juego. Eso es una carta generada por una IA y hay una pregunta, no sabemos cuál es, respondemos, tú la lees. ¿Cuál fue la peor pesadilla que tuviste y el mejor sueño que tuviste? Hostia. Bueno, pues eso es algo muy personal, pero lo voy a contestar. La peor que tuve, puedo decir dos porque me han pasado más de una ocasión. Una que mi padre se moría y otra que mi madre se moría también. Y vamos, me levantaba llorando, mal. En fin, mis padres para mí son lo primero. Entonces, sí, esa ha sido la peor pesadilla que he tenido. Mi padre y mi madre que se morían. Y el mejor sueño que he tenido, la verdad es que no sabría decirte, no sé el mejor sueño, pero me podría atrever a decir pues alguno en el que he soñado a lo mejor con mi abuela, que había fallecido y que la veía y estaba bien, ¿no? Entonces como conecta un poco con esa parte, pero estoy muy espiritual. A ver. Pero otro sueño, mejor sueño, no lo recuerdo tanto. Por cierto, hablando de esto, así se me ha ocurrido ahora, ¿crees en eso que dicen del significado de los sueños? Totalmente. ¿Sí? Total, sí. Sí, además que, al menos mi persona, yo conecto mucho con el tema de los sueños y tengo clarísimo que a lo mejor en momentos de mi vida en los que he estado muy estresada, sueñas con... Por ejemplo, yo he tenido un sueño como muy... Desde que era pequeña, soñaba con que iba en un coche y perdía el control del coche. O, por ejemplo, todavía no sabía conducir. O cuando ya sabía conducir, que el coche no tenía freno, no podía parar, iba yo sola o iba marcha atrás y yo no podía pararlo. Y son coincidentes después cuando tú lo analizas con momentos de tu vida que estás perdiendo el control, ¿no? Para mí tienen muchísimo sentido, sí. Otros no, otras veces otros sueños no tienen, pero que sí. Yo, pesadilla, tío, tengo muchísimas. O sea, yo sueños buenos no tengo. Son todas una basura, una mierda. Dormir es un Lo suplicio. que pasa es que estoy acostumbrado y no me levanto en plan... Siempre, y yo se lo cuento a Ana y dice otra, ¿no? Y normalmente coinciden todas muchas con guerras. He soñado que bombardeaban mi casa, Bueno, eso también. pero explícito he visto a mi perro con el hueso fuera, ¿sabes? De mal. He soñado muchas veces que bombardean, pero una de las veces soñé que estaba en Sevilla y llegaba la guerra, como dice la señora esta de ¡pum! Y llegó la guerra. Pues igual, estaba yo allí y de repente llegó la guerra como en todo mi sueño. Como los de la trinchera, estás como aburrido. Es un poquito Guau, de guerra tío. que vendría bien. Y el sueño va de que tengo que escapar, correr porque hay tiroteos, tal, y el sueño finaliza porque nunca llego a morir en el sueño, siempre despierto antes de morir. Sí. Y en ese sueño, pues, había llegado a una especie de edificio, a una planta donde ya no podía huir más, lo siguiente ya es tirarme, y había un montón de cadáveres, y llegaban los soldados, y yo lo que hacía era tirarme y hacerme el muerto. Y recuerdo en el sueño estar con los ojos cerrados, así tirado encima de cadáveres, y digo, cuando vean que estamos todos, pues se irán. Y no, empezaron uno a uno. O sea, tú imagínate psicológicamente la movida, ¿eh? Y me acuerdo, esto fue hace como 4 o 5 años que lo soñé. Normalmente se pierde el recuerdo del sueño, pero Sí, cuando pero son ese así no, los recuerdo. De verdad. Y los de guerra los recuerdo casi todo. Y cuando se dieron cuenta de que yo estaba vivo,
Pues lo último que recuerdo yo de ese sueño es apuntarme y decir ya. Toma. Y te despertaste. Y me desperté. No veas. Tuve otro sueño también que era un apocalipsis zombie y entré adentro de una casa de una mujer que me abrió la puerta. También esto fue hace como 6 o 7 años. Me abrió la puerta para que entre en plan de te ayudo, pero era una psicópata de la hostia. Vaya movida tienes en la cabeza, chaval. Tío, pero locura, ¿eh? Ay. Tu cabeza no Esto es una- Vaya me drama. lo tienes que tratar. Un día vamos a hacer un charlando tratándome nada más. Pero, Tío, pero no en un diván. Tío, intentaba huir de todos los sitios de plan de la casa, pero estaba todo cerrado con candado. Me había dejado encerrado. Y en un momento dado, digo, en el sueño, digo, tío, esto tiene que ser un sueño, no puede ser. ¿Sabes? Pues cojo unas tijeras que había por ahí, mientras la mujer se despistaba, me las clavo para intentar despertar dentro del sueño y arrastro para arriba todo el cuádriceps. Track. Y no me despierto. Y de repente Anda, empiezo a que no notar un es. frío y empiezo a ver cómo se desangra la pierna y voy para el patio y era como típico patio que hay un murito para saltar. Intento saltar el muro, la mujer detrás corriendo, pero claro, de Qué movida, chaval, que yo trabajo contigo, tío. de la Estás sangre, mal, o sea, estás son mal. realistas mis sueños, ¿eh? No Joder. se me escapa un detalle, porque de la sangre empezaba a marearme y a notar frío. Y no podía, mi fuerza ya no. Y puedo tirarme aquí. O sea, podemos hacer un podcast contando yo mis pesadillas, bro. Y eso que las estoy soltando rápidamente. En plan de. No me voy a parar a detalle porque ya llevamos 1 hora y pico. Pero así, o sea. Y despertar antes de. Una ruina. No, Una no, ruina. ya te veo. Sobre todo que angustiante tiene que ser. Pero estoy acostumbrado. O sea, me así. despierto y digo otra. Ya no me despierto rollo. No veas qué sueño, qué trauma, ¿no? Ya es como. Y el mejor sueño no tengo muchos. No lo Claro. recuerdo. Pero sí hubo uno que me dejó súper pillado porque mi prima estaba embarazada, pero yo no. O sea, yo era chico, tenía 10 años más o menos, y yo no tenía el cálculo. O sea, a mí se me había olvidado totalmente que estaba embarazada. Y una noche estoy durmiendo y sueño que nos llama mi tía, era mi prima la que estaba embarazada, y sueño que me llama mi tía y me dice: tu prima acaba de tener al bebé. Y lo soñé, total, me despierto, un sueño de mierda, ¿no? Pues guay, perfecto. mejor que el otro. Me voy abajo al salón, en el sueño llamo a mi madre, en plan y mi madre venía y me lo decía. Y bajo al salón, estoy desayunando y me acuerdo perfectamente, tío. Y llega mi madre y me dice: Cristian, ¿que no sabes qué? Y le digo, ya se me vino el sueño. Y dije: que te ha llamado la tita y te ha dicho que la prima tiene el bebé. Y se me queda así como diciendo... ¿Qué? Digo, no hemos hablado de esto en meses. A mí se me había olvidado que a los 9 meses, o sea, no llevo a la cuenta. ¿Y Iker Jiménez? Y sí, o sea, no es el mejor sueño porque fue una mierda, pero claro, acabó siendo premonitorio. Claro, Entonces, pues estuvo pero un guapo. grito guapo. Estuvo guapo. ¿Tú duermes con heavy metal? ¿Qué va, tío? ¿Tú qué haces antes de dormir? ¿Lingotazo de Tío, me quedo algo? dormido en el sofá, tío, pongo la tele y me quedo dormido escuchando cualquier movida. Por casualidad no será el canal Historia. A ver si es que ahora coge mi hermano y me pone ahí una película de... Claro, de guerra. De hecho, ¿sabes? National Geographic de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que lo está viendo mucho. ¿eh? No, la mítica, de quedarte aconsejo dormido no lo viendo veas. el canal Historia la guerra. No, pero si me pongo aquí a pensar, o sea, puedo tirarme un rato, así que tírale Qué tú ya, fuerte. Gonzalo, que... Tenéis trabajo aquí. A ver, ahora cuenta tu mierda después de ya haber contado aquí la hostia. A ver, yo creo que yo es que me pasa una cosa, y es que no sueño mucho. Yo sueño poco, pero tengo un par de sueños que a mí me han marcado. El peor fue... El peor, claro, en el contexto de que yo era pequeño. Tendría 6 años. Por la cara. Tienes que meterlo siempre, ¿eh? El peor en el contexto. Yo era un niño chico, tendría 6 años. Mi hermano estaba a punto de nacer, ¿vale? Pues yo soñaba, no, tenía 5 años. Yo soñaba que estaba con mis padres entrando por la puerta. Era como cuando empieza una película, como un dron grabando desde arriba y yo iba con el algodón de azúcar y con mis padres entrando por la puerta. Chico. De repente se nublaba el cielo y aparecía un bebé de arriba, que era mi hermano, ¿sabes? Y era como, se acaba esto, no sé qué. Y el Claro, sueño- en realidad, ¿cómo te sentías? Claro, te lo juro, claro, que me estoy acordando ahora. Todo luz y color hasta aquí. Claro, pero es que la rayada del sueño es que empezaba pero tal cual como si fuera una película, rollo año no sé cuánto, no sé qué, Gonzalo entrando por el parque. Tus padres soltándote la mano en plan de ya tenemos al nuevo. Locura, tío. Y en ese contexto para mí fue el peor sueño rollo, la que Joder. se me viene. Hasta ahí yo veía series de Nickelodeon de hermanos que montan sus movidas y era como guay, viene un niño.
Pero a partir de ahí fue como abrir los ojos. Claro. ¿Y cómo te La despertaste? la realidad. Súper alterado, Me seguro. fatal, Y llorando ahí. Dios mío, no me había dado cuenta, no lo Por había favor. enfocado así. No me excluyáis. ¿Cómo no lo había visto venir? y al final resultó ser verdad. ¿Te imaginas? Pero es que encima se lo había pedido yo a mis padres. ¿Cómo no lo vi venir? He metido al enemigo en casa, macho. Es como ser alérgico a los gatos y comprarte un gato. Pues eso. Oye, que te quiero mucho, pero el principio fue duro. Así que, bueno, ese fue el peor. El mejor no fue mejor por ser bonito. Era un sueño en el que moría tu hermano. No sé cómo tú. El mejor no fue por bonito ni nada, sino porque tenía un mensaje que a mí me sirvió mucho. Yo cuando era pequeño, cuando tenía 18 años, me fui a trabajar a Manchester. Quería cambiar un poquito el rollo y me fui allí a trabajar, a aprender inglés y tal, y bueno, pues empezar una nueva vida. Y yo antes de eso, yo aquí en Algeciras, pues me juntaba con muchísima gente, tenía muchísimos amigos, era como que tenía ese amor social, ¿no? De muchos grupos de amigos, tal. Me fui y me di cuenta de que la gran mayoría de ellos ni te hablaban para preguntarte qué tal. Era como el amigo de cervezas, ¿no? Total. Y de tantísima gente me quedé prácticamente solo, me quedé con 5 o 4. Puf. Y claro, en ese momento me vi súper solo, en un país lejano, no sé qué, y tuve un sueño que era que yo estaba en una ciudad. Era todo como en blanco, era como en sepia. Era un pueblo que los edificios eran todos de la misma altura, y en ese pueblo yo estaba paseando por una de las calles y había personas que ni me miraban, que estaban por la calle y todos eran conocidos míos. De repente, todos ellos empiezan a mirarme y empiezan a correr. Corren, yo corro con ellos. Yo estaba allí en ese sueño. No, tú no. Corren y el pueblo estaba atravesado por una vía de tren. Entonces todos están en la vía, pero había un muro desde el cual bajaba y estaba la vía, ¿no? Pues estaban en el muro. Y yo de repente estaba en el otro lado del muro. Y veía a todos ellos que cuando venía el tren, todos saltaban al tren. Una paranoia. Pero No, gracias... pero refleja mucho lo que estaba pasando en tu vida, ¿no? Claro, y yo a raíz de eso, pues es como, vale, pues, no todo el mundo que estaba en mi vida tenía que estar en mi vida. Total. Y como que me lo tomé todo de otro modo. Ese es el mejor sueño, ¿eh? No Pues soñé sí. que me fui a la fábrica de Willy Wonka, no, ese. Pero porque me ayudó mucho en ese momento. Claro. En el sentido de que igual no tenían que estar. Los tiraré a un tren. Está guay. Hablando de sueños, tengo sueño, bro. Chicos, ha sido un placer tenerte aquí otra vez, Laura. Esa es tu cámara. Un placer. Yo también, me ha encantado, aunque hemos hablado de cosas un poco turbias. Quiero decir que a lo mejor ciertos términos no han sido 100% apropiados, que los que salgan de mi gremio por ahí lo vean. Y nada, yo lo único que podría decir así es que cuidado con los estigmas, cuidado con las bromas que hacemos con está loco, con esto, que hubo un momento, ¿no? En Halloween que en Estados Unidos se disfrazaban de un asesino en serie. O sea, que detrás de todo esto hay víctimas, muchas veces por el morbo, el sensacionalismo de sacar noticias, sacan datos y sacan cosas que bueno, porque hay víctimas detrás, ¿no? Y nada más, que espero venir para hablar de otras cosas un poco menos turbias. La próxima vez va a Claro, ser sí. hablando de... Analizando tus sexualidad y sueños, cosas. no. No. Que eso sí que es turbio. Chicos, nos vemos el domingo que viene. Adiós. Gracias.